tal Panamá? Bienvenidos a una emisión más de su programa La Voz de Udelas. Les saluda a su amiga y servidora Saray Morales. Para hoy vamos a hablar de un tema que tiene algunos mitos y que también tiene algunas verdades que vamos a estar desarrollando en esta hora de programación. Se trata de las lesiones más comunes de los panameños y para ello tenemos un panel de expertos de la Universidad Especializada de las Américas. Saludamos a la profesora Katia Chevers. Ella es la coordinadora de la licenciatura de Fisioterapia de la Udelas. También tenemos a la docente Marisela López. Ella también es parte de esta importante carrera que es pionera dentro de la Udelas y por supuesto que siempre tratamos de tener a un estudiante que ya prácticamente esté por culminar su carrera y en este caso es Anthony Guillén. Anthony, bienvenido a La Voz de Udelas. También recordamos nuestras redes sociales en las que usted puede escribirnos. Ellas son @udelasoficial en Facebook y también puede escribirnos a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter. Profesora, pero antes de entrar en materia, vamos a ver un pequeño video que hemos preparado para introducir a este tema. Es muy común encontrarnos con personas que se quejan a diario de dolores o malestares provocados por lesiones que afectan a los músculos, tendones, discos, huesos o ligamentos y que generalmente no son causados por situaciones aisladas, sino por una acumulación de pequeños traumatismos que con el tiempo desencadenan estos problemas. También podemos ver en nuestro entorno situaciones más complejas como la nula movilidad de una extremidad de una persona que pudo ser causada por un accidente, por una enfermedad o por otros factores externos. En todas estas situaciones está presente la fisioterapia como una disciplina de las ciencias de la salud para diagnosticar, prevenir y rehabilitar las múltiples dolencias que padece la población. Pero ¿acude usted a un fisioterapeuta para tratar estos problemas que van desde los más simples hasta los más crónicos? Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de las lesiones más comunes en la población y cómo tratarlas. Bien, como veíamos en este video, profesora Anthony, lesiones más comunes en los panameños. Profesora Katia, bienvenida a La Voz de Udelas. Se habla mucho de que los panameños tienden a tener lesiones, pero ¿cuáles son estas lesiones que más se presentan que ustedes como expertos ven a diario cuando llegan a su consulta? Sí, muchas gracias por la invitación. Mira, los panameños nos lesionamos comúnmente en nuestra casa, en nuestras actividades deportivas. Puede ser que en el trabajo también. ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos desde que amanece. Hoy día la vida es muy intensa. El panameño tiene 2 y 3 tareas que hacer o jornadas laborales. Y entonces depende de toda esa trayectoria cómo nosotros ubiquemos nuestro cuerpo. Lastimosamente a veces no tenemos la conciencia suficiente de qué músculos trabajan y en qué posición para que no se estresen. Entonces una de las patologías más comunes es la llamada lumbalgia. Suena un nombre muy científico, pero en realidad es muy sencillo y solamente significa dolor de la región lumbar. Nuestra columna tiene 3 regiones principales, que son la del cuello, o también llamada cervical, la de la parte media, que se llama dorsal, y la de la parte baja, que se llama lumbar. Según el Ministerio de Salud, se dice que aproximadamente el 80% de la población panameña sufre de lumbalgia. Pero, ¿qué produce o qué provoca una lumbalgia, en este caso, profesora Marisela? Bueno, hace un tiempo atrás a mí me tocó realizar una investigación precisamente como estudiante en mi trabajo de grado, donde queríamos saber cuál era ese grado de incidencia en la población panameña y sobre todo en los estudiantes, en los escolares. Pues nosotros descubrimos, teníamos varias variables y una de las variables fue el peso de la mochila. En una escuela se realizó el estudio aquí de nuestra ciudad de Panamá y entonces descubrimos que el excesivo peso de la mochila estaba produciendo esta condición en nuestros estudiantes. ¿Sí? Y se dio mayormente en las niñas con relación a los estudiantes, a los niños varones Entonces se determinó que el peso que estaban cargando estos estudiantes tempranamente eran de 30, 20 libras. Realmente nosotros en ese momento como estudiantes, a mí me tocó vivir esta realidad y desde entonces hemos estado promoviendo dentro de la promoción y prevención de la salud, el cuidado y autocuidado de la espalda precisamente, que es el trabajo del terapista físico, educar a la población sobre cómo debe manejar las cargas, sobre todo nuestros escolares. También le enseñamos a los adultos, ¿verdad?, en las ferias de salud, en los lugares donde nos movemos a nivel preventivo, sobre cómo debemos manejar nuestro cuerpo y los movimientos, ¿verdad? Porque muchas veces, como decía la profesora, no sabemos manejar nuestra postura con relación a la dinámica de trabajo, a la carga laboral que nos toca diariamente, y la higiene postural nos está exigiendo constantemente que nosotros debemos tener una pausa,
¿verdad? Durante el periodo laboral donde debemos realizar ejercicios respiratorios, movilizarnos para ir al baño, pues también podemos hacer rutinas sencillas de ejercicio, pues que es lo que nosotros trabajamos con los padres de familia y a nivel pues de las oficinas en donde nos llevan y nosotros vamos a ver a la población precisamente para prevenir. Se dice siempre en salud que uno debe ahorrar más, ¿verdad? El gasto económico se disminuye cuando trabajamos en materia de prevención. La pregunta es, ¿cuántos queremos nosotros los profesionales de la salud promover todo lo que es la materia de prevención? O sea, esto para nosotros es importante dentro de la profesión de la fisioterapia. Es ahí donde nos hemos estado moviendo mayormente y para mí es una pasión. Sí, porque cuando nosotros vamos con los niños y vemos pues los libros, los cuadernos, le estamos diciendo a los padres que el cuaderno que debe llevar son de 12, son delgaditos, ¿verdad? Que no sea de 200 Y páginas. que tampoco a veces pasa de que nos dan como padres de familia una lista de qué materia se Exacto. daría, pero igual a veces algunos no revisan. Eso es en el caso de los niños, profesora Katia. Si vamos al lado de los adultos, ¿cuál o cómo se presentan en ellos estas lesiones? De pronto podemos pensar que los deportistas o las personas que trabajan en la construcción, pero ojo, eso es un mito, porque una ama de casa también puede sufrir una lumbalgia. Correcto. De hecho, déjeme decirle que la mayoría de los pacientes, primero, van más mujeres que hombres. ¿Por qué? Hay una situación cultural. ¿Cómo se le educa al hombre? Usted no debe llorar, usted es el hombre, usted es el fuerte, usted no tiene que estar quejándose. El mito entre los mismos hombres de que, ay, me da miedo decir que me duele porque los mismos compañeros que van a pensar de mí. Entonces el hombre busca muy poca atención médica, solo cuando son casos ya muy extremos, que ya el dolor es insoportable, ya me acalambra la pierna, ya no puedo ni dormir, ya no puedo ni tener mi relación de pareja, porque hasta allá también se afecta. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, pues, no hemos perdido la actividad física. Desde que nos levantamos, póngase a pensar usted esta mañana, Alice, en cómo se levantó de la cama. De un solo brinco porque ya era tarde, o usted hizo la mecánica corporal correcta, que es la que también se ha perdido. Antes en la escuela las maestras enseñaban postura, se daba más educación física, eso se ha ido perdiendo. Inclusive, Y profesora, ya de podríamos- adulto nos dejamos envolver de este estrés. ¿Cuántas horas pasamos sentados en un auto Eso manejando? a ese iba. Para ir al trabajo Al y para ir a auto. la casa. Luego cuando estamos en el trabajo, si es trabajo de oficina, no, porque es que no me dan mucho permiso de levantarme para hacer mis estiramientos, las pausas activas que acaba de mencionar acá la profesora. Eso es importantísimo. Si tú quieres rendir, lo que ella decía, economía, le llamamos economía corporal. Economía corporal es saber cómo yo voy a rendir mi potencial físico para no lastimar mi articulación, para no debilitar mis músculos. El músculo, o sea, un trauma no es necesariamente un golpe o una caída. Un trauma muscular empieza desde que yo estoy 45 minutos en la misma posición, el ejemplo aquí en la computadora o con el chateo, con la tablet, con las herramientas nuevas Que ahora desde- tenemos desde- ahora, que ahora desde niños estamos con chiquititos. estos Entonces, ¿qué aparatos. pasa? Incluso la computadora. Esa posición sostenida estresa al músculo. Y El produce músculo- dolor. El músculo para defenderse, entonces se contrae. Y si se mantiene mucho tiempo contraído, en primera fase se llama espasmo, que él, si yo corrijo mi postura, él debe relajarse. Pero ahí entra un mito, profesora. Y el mito sería, y Anthony también, como ya prácticamente está ya por salir de la licenciatura, es los famosos remedios de la abuela. Tengo una lumbalgia, me duele algo, póngase el famoso parche de salompa, creo Salompa. que se llamaba el parche. Todavía Póngase se león usa. también. Y ya ese parche Todavía es lo como- utilizan. Y ya ese parche nosotros pensamos que es MacGyver, porque póngaselo y eso soluciona el problema. Porque pensamos y tenemos esa idea de que solamente el fisioterapeuta es para alguna persona que haya sufrido algún derrame, que haya sufrido alguna parálisis, pero esta no es la función de un fisioterapeuta. Anthony, ¿cuál sería esa función que va más allá al momento de tener una lesión del fisioterapeuta? Bueno, sí, buenas tardes, primero que todo. La fisioterapia se basa en cuatro bloques, como lo dijo la licenciada: promoción, prevención, curar y rehabilitar. Nos vamos basando en etapas. La promoción básicamente dice que para no llegar a algo debo prevenir y promocionar algo. Promover y prevenir se utiliza poco. Lo que hacen es más curar. Pero para curar no estamos previniendo. La fisioterapia consiste en diversos bloques o diversas etapas
de las cuales para impedir algo o que en el futuro se agrave, prevenimos. Después atendemos si esa prevención no fue adecuada. Como dijo la licenciada, hay muchas malas prácticas o mala biomecánica al momento de levantarse, al momento de cargar un objeto, que hoy día en Panamá no se está teniendo esa higiene postural adecuado. Incluso habló del celular. Hay estudios científicos hoy en día que esa mecánica de llevar la cabeza de una flexión y el cuerpo, en el futuro sufrimos lesiones. Simplemente no solamente el cuello ni los dedos sufren. Que decimos postura. típicamente, no es que me duele el cuello de pronto porque dormí mal. Pero no nos podemos a pensar de que vamos en el tranque y vamos así. Estamos en el trabajo a veces, estamos en la computadora. Eso influye entonces. Exacto, es que diariamente todos, ninguno se escapan. Usamos más el celular que decir buenos días, que decir buenas tardes. Estamos 100% al celular. Claro, unas personas necesitan el celular para trabajar, pero otra persona, su rutina diaria o su sedentarismo los obliga a el celular o la computadora, y ahí es donde la fisioterapia, aunque no crea, interviene mira, vamos a reducir las horas, vamos a ser más activos, vamos a promover más vida saludable, la alimentación, lo contrarrestamos con esto, con lo otro, y nos da buenos resultados, siempre y cuando el paciente o la persona tome las medidas pertinentes y las recomendaciones que se le están dando. Hemos hablado, profesora, de lumbalgia, pero hay otras lesiones también que se presentan comúnmente en los panameños. ¿Cuáles serían de pronto esas otras lesiones que se presentan con frecuencia? Aparte de estas que son productos pues de una incorrecta mecánica, como ya lo dijo Anthony, algunos padecimientos, si yo tengo factores de riesgo de alguna enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, ¿qué me puede traer? Bueno, la diabetes, ¿qué es? Azúcar en la sangre. ¿Qué hace el azúcar? En altos niveles, y acuérdense que eso es progresivo y que no hay signos y síntomas que me prevengan una condición que se llama neuropatía. Y de hecho, si es el diabético, hablamos de la neuropatía diabética. ¿Qué hace eso? Disminuye la sensibilidad. Nosotros no somos muy conscientes cuando nosotros nos movemos todo lo que tiene que hacer el organismo. Para que usted levante este dedo así en esta posición, usted no tiene idea todas las conexiones que ya se realizaron. ¿Qué pasa a nivel del diabético, sobre todo en los miembros inferiores, los pies? Que nosotros cuando caminamos tenemos que cumplir con unas posiciones muy importantes. Por ejemplo, cuando doy el primer paso, lo primero que debe tocar el piso es mi talón. Sin embargo, ¿qué pasa? Como se pierde la sensibilidad, la musculatura se va debilitando y ya no pone el pie en la posición que le acabo de determinar, de que primero toque el talón, sino que de repente ya no toca el talón, sino que va toda la planta del pie. Y ahí se puede lesionar uno el pie. Entonces, usted cambia la mecánica de caminar y usted empieza a hacer muchas fricciones y usted ya inconscientemente arrastra los pies y por ahí viene la primera heridita, empieza un callito, porque cuando algo roza y roza y roza y roza, ¿qué pasa? Por protección empieza a aumentar en la planta del pie, se llama hiperkeratosis, el callo, y luego del callo, debajo del callo, como sigue la fricción, entonces empieza un sangrado, que al principio no se nota, se ve como un enrojecimiento. ¿Qué pasa? Cuando eso ya evoluciona, porque tampoco tenemos la cultura de revisar nuestro cuerpo, yo le pregunto a ¿usted se vio los pies hoy? ¿No? Y esa pregunta se la haríamos también en casa. Nos bañamos. ¿Cuántas personas en casa lo hacen también al momento de que nos se levantan? bañamos generalmente de pie en la regadera, porque aquí se usa regadera no tina, y ni siquiera nos miramos, nos secamos los pies y usted no se miró la planta del pie. Ahí viene una pregunta, profesora. Ahí viene el problema. ¿Quiénes serían más propensos a sufrir de este tipo de lesiones de pronto en los pies? ¿Las damas porque usamos más tacones o los caballeros? Pero esa respuesta, profesora, la vamos a tener al volver de la primera pausa.
Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz Udelas. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @Udelas Oficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Antes de ir a la pausa hablábamos de esas lesiones más comunes que tienen los panameños. Ya escuchamos también un poquito acá de cuál es esa función que tiene que realizar un fisioterapeuta, de que no nada más tenemos que pensar o ver al fisioterapeuta como que pase un derrame o pase una situación así bien delicada, hay que ir, sino que el fisioterapeuta abarca mucho más allá. Hablábamos del tema del peso y la mochila escolar, que a veces no le prestamos atención, y luego cuando ese niño va creciendo se presentan entonces esos desvíos en la columna y nos preguntamos por qué pasó, cuándo fue, pero no vemos que cuando es pequeño el niño le ponemos cuanto libro usted se imagine en casa, así que a revisar a esos padres de familia la mochila. Pero antes de ir a la pausa, profesora Katia y amigos en casa, hablábamos sobre esas lesiones que se pueden dar de pronto por la mala pisada que se tiene. Si es más frecuente o más común en las damas y en los caballeros, ¿por qué? Ok, bueno, le estaba explicando el caso de los diabéticos. Y recuerde que esta es una enfermedad, es una pandemia, y que en los últimos años se ha ido incrementando. De hecho, hay una estimación que en el 2025 vamos a tener alrededor de 360 mil millones de personas afectadas. Imagínense eso, esa cantidad, ese número. Entonces, no solamente es tener esta condición, sino que vámonos al caso contrario. No tengo diabetes, soy una persona saludable, pero no uso el calzado adecuado. El panameño no tiende a verificar. Primero, ¿cuál sería la mejor hora para ir a comprar un calzado? Según alguien, yo le pregunto, ¿cuál es la mejor hora para ir a comprar calzado? ¿Tendría eso una hora? Claro que sí. ¿Qué pasa? Nuestros pies amanecen deshinchados porque estuvimos en una posición horizontal. Vayan tomando Al tener algo, una posición que tomar esas horizontal, anotaciones en casa. Al tener una posición horizontal no se recarga tanto las extremidades de la misma circulación porque actúa por gravedad. Entonces, si usted va en la mañana a la zapatería y usted se prueba X número, va a notar que en la tarde ya el zapato le aprieta. Porque se hinchó Porque el pie se nos hincha. Eso no quiere decir que usted tenga una enfermedad. Eso le acabo de decir que es una condición natural por la gravedad, por la posición que tenemos de estar de pie o de estar sentado. En las dos posiciones, la sangre los pies están verticales, así que la sangre va hacia abajo. Y claro, va mucha sangre y dependiendo de la capacidad que tenga su sistema circulatorio de retornar esa sangre, va a haber menos o más acumulación y por eso se van a hinchar los pies menos o más, dependiendo de la Profesora edad. Katia, Y de otros usted acaba de factores. hacer como una aportación sumamente importante, y es el tema de comprar un calzado correcto. Hay que comprarlo en la tarde. ¿Realmente compramos nosotros calzado correcto, profesora Marisela? No siempre es así. Una de las recomendaciones que nosotros damos como terapistas físicos es que el calzado debe ser flexible, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que usted realice. Si es un trabajo donde usted se tiene que mover mucho, debe ser un trabajo flexible, que realmente un zapato flexible, perdón, en donde cuando usted va a comprarlo, usted realmente debe moverlo y el zapato debe volver a su posición original. El zapato, la recomendación que se da es que sea lo más posible de la forma de su pie, o sea que en la parte de adelante no debe ser en punta, debe ser lo más cuadrado posible, ¿verdad? Una forma redondeada, puede ser de 3 pulgadas, ¿verdad? El tacón, y a las damas siempre les recomendamos no usar el tacón de punta, porque eso produce dolor, o sea, dependiendo del trabajo también que se realice. Nosotros recomendamos siempre que si, por ejemplo, se va a hacer un trabajo donde se utilice el zapato de tacón, que sea de plataforma, ¿verdad? Que sea ancha la plataforma, donde realmente le facilite a la dama poder trasladarse en los diferentes lugares de su trabajo. Y que durante el periodo de entonces de regreso a su casa, pues que ella tenga el periodo de descanso donde ella pueda elevar sus miembros inferiores, ¿verdad? Para el retorno venoso durante la tarde ya de descanso. Que ahí va un punto. A veces vemos a unas damas que nosotros pensamos que de pronto hace algún tipo de deporte, porque se marca tanto el músculo que va en la parte de atrás de la pierna por la cantidad de zapatos de tacones que utiliza. ¿Cuál lesión podría provocarse en este caso, Anthony? Esa dama que está 24 horas del día, 7 días durante toda la semana utilizando tacones, y que no son plataforma, como dice la profesora Marisela. Bueno, al no tener estabilidad en el tobillo y al estar sobrecargando mucho esos músculos, un esguince de tobillo partiendo nos podríamos lesionar. A futuro, el excesivo uso del tacón, un problema en la columna, una llamada lumbalgia, como dice la licenciada, también sufre la rodilla, problemas de rodilla, y es un grupo o un conjunto de músculos, porque no debemos ver el músculo como un solo músculo, sino como un todo.
sino que tiene conexiones y si me afecta el tobillo también puede afectarme la rodilla e igualmente la cadera y la columna. Sumado a lo que dice la licenciada, hoy día y hoy el panameño, la cultura es de las zapatillas si las compro hasta que aguanten. Pero si nos vamos a otra realidad, en otros países, las zapatillas te dicen, bueno, 6 meses, pero tú ves la zapatilla intacta, pero ya se te gastó adentro, afuera está perfecto, pero es la cultura. Aquí el panameño, y también no es por desmeritar a nadie, pero la cultura del panameño o eso, vamos a decir, el factor económico, lo lleva a usar esas zapatillas ya hace un año. Que no es, y hace 6 tampoco que es meses. adecuada para Exacto, realizar la y no actividad de pronto. no es el calzado más adecuado. Si nos vamos a esos trabajos de cajeras, de vendedores que están todo el día de pies, si ven, son zapatos de que el pie básicamente está en contacto con el suelo. Imagínense 8 horas paradas, 12 horas paradas. En una Ya suela que no demanda. es la adecuada, Exacto. sobre todo. Y allí también vamos ahora a un punto. ¿Quiénes utilizan estos zapatos? Generalmente los deportistas también lo utilizan mucho, profesora Katia. ¿Cuáles serían esas afecciones que se presentan comúnmente, ya sea en un deportista, en una persona que realiza también alguna actividad física? Hoy en día vemos mucho el tema del famoso CrossFit, que se hace mucho. Vamos a realizar estas actividades y no sabemos quién la está realizando, no sabemos si esta persona está certificada o capacitada para realizar esta actividad y nosotros primero vamos a partir, como dice Anthony, con una zapatilla que no es la adecuada y luego vamos, profesora Katia, donde una persona que no sabemos si es o no es idónea. Correcto, sin ánimo de desprestigiar a nadie, porque en el campo deportivo pues entran muchos profesionales. Panamá, yo siento que nosotros los panameños somos muy dados a estar a la vanguardia. Entonces las redes sociales no nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque como todo se sabe lo que ocurrió en Rusia anoche, lo sabemos aquí inmediatamente. Y queremos imitar enseguida. Y queremos imitar. Entonces, ¿qué pasa? No por el hecho de que yo sea deportista y tenga una buena condición física, yo tengo la capacidad de transmitirle eso a las demás personas. Yo tengo que saber qué batería de exámenes le tengo que hacer a una persona antes de iniciar una rutina. Eso es algo que aquí no se hace. Es verdad que tenemos que estimular que la población tenga actividad física, porque actividad física no es nada más deporte, es todo lo que yo hago desde que me despierto. Mi actividad en casa, hasta mi actividad para vestirme, bañarme, comer, trasladarme a tomar el transporte para ir a mi trabajo, hacer jardinería, hacer supermercado, ir al banco o a los lugares a pagar cuentas, todo eso es actividad física. Pero yo tengo que saber cuáles son mis factores de riesgo: hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, problemas reumatoideos. No lo sabemos. Que a veces vemos, porque a veces vemos a la persona delgada, pero no sabemos si esa persona sufre alguna afección. Nadie nos lo pregunta, nadie nos dice cuándo fue la última vez que tú hiciste una actividad física, por qué tiempo lo hiciste y qué ocurre. Lo digo con los dichosos ritmos de zumba y demás. Todo eso es bueno, pero eso tiene que tener una medida. A veces usted está pensando que usted está haciendo un ejercicio aeróbico, porque siempre nos dicen que el baile es un ejercicio aeróbico, pero si se hace intenso y prolongado deja de ser aeróbico y pasa a ser anaeróbico. Entonces, si yo tengo una condición de hipertensión o de diabetes, ya eso no me sirve. Y eso no lo sabe la población. ¿Por qué? Porque no se le educa. Porque sí, yo podré ser muy experto entrenando, pero entonces no tengo todas las bases, sobre todo fisiológicas, para poder transmitir eso adecuadamente. Entonces, no es porque baile más rápido, no es porque baile más tiempo. Todo eso tiene una medida. Y lastimosamente, vuelvo y repito, no se hace. Ahora, hablando de otro punto, los deportistas, dependiendo de la especialidad, así existen las lesiones. Por ejemplo, los beisbolistas, ¿qué es lo más que se lesiona un beisbolista? Principalmente en los lanzadores, el hombro. En los futbolistas, ¿Qué? profesora Maricela. En los futbolistas, la rodilla y La el tobillo, rodilla. ¿verdad? Sí. De pronto una persona, porque pensamos los que realizan la natación también pueden tener algún tipo, porque vemos ya que una lesión la puede tener cualquiera, desde un niño hasta una persona adulta, un anciano puede tener una lesión. Bueno, en la piscina es uno de los ejercicios que más se recomienda porque hay movimiento del cuerpo humano, además el cuerpo en el agua disminuye el peso y eso pues es recomendable, nosotros lo recomendamos mayormente. Pero si la persona, como dice la higiene postural, tiene la tendencia a ejecutar una acción repetitiva, ¿verdad?, indiscriminadamente contra el cuerpo humano, al final vamos a sentir dolor. Y ese dolor entonces es el que nos está dando a nosotros la alerta de que algo no está bien. Y nosotros debemos entonces buscar a la persona indicada,
¿verdad? Para que nos pueda atender, para que nos pueda dar esas recomendaciones de cuál es el tiempo, la frecuencia, ¿verdad? Con relación a nuestro peso, como decía la profesora, hacernos nuestra evaluación, porque nosotros aquí somos muy dados empíricamente a decir las cosas. Entonces nosotros tenemos que pasar por todo un proceso, porque todo es complementario. Una persona que va a realizar una actividad física, una persona debe irse con el nutricionista, a ver cuáles son los alimentos, cuáles son sus pesos, cuál es el tamaño, ¿verdad? Con relación a su talla, su peso, cómo está ella realmente en su gasto energético para ejecutar esa actividad. Ahí vemos que una lesión la puede tener cualquiera, un niño, una persona que realiza una actividad física, pero también faltan las personas con discapacidad y eso lo vamos a tocar al volver de la pausa. Gracias por mantenerse en sintonía de este su programa La Voz de Udelas. Recordamos nuestras redes en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook como Udelas Universidad. Estamos hablando de las lesiones más comunes en los panameños. Ya hemos tocado el tema de los más pequeñitos de casa con el tema de la mochila escolar. Hemos tocado también el tema de las personas que realizan algún tipo de actividad física. Las damas, que nos encanta estar poniéndonos los tacones, también podemos sufrir algún tipo de lesión por estar teniendo este calzado y también a veces que no tiene la postura correcta, esa pisada sumamente pues inclinada que a veces queremos tener solamente por elevarnos unas medidas más. Pero también hay que tocar el tema que es sumamente sensible y que a la UDELAS lo toca mucho porque somos una universidad inclusiva. Y vamos con pues las lesiones con las personas con discapacidad, porque no es lo mismo tratar a una persona sin discapacidad que a una persona con alguna condición especial. Hablábamos de las personas fuera de cámara, de las personas que han sufrido de pronto algún problema cerebrovascular, una lesión. Esa persona no tenía esa condición, pero la adquiere. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es la recuperación? ¿Cómo estar trabajando una lesión con una persona que, Anthony, de pronto haya sufrido un derrame cerebrovascular? Bueno, es un proceso. Lleva un proceso que inicia primeramente en que el familiar acepte. Hay muchos familiares que no aceptan. Y entonces bloquean tanto al paciente, quizás el paciente mentalmente sí quiere, pero el familiar no. Lo limita. Sí, lo limita. Entonces el familiar juega un papel muy importante dentro de ese proceso. Luego de que hay una aceptación, debe haber una constancia. Porque si iniciamos el proceso, debemos de manera continua finalizarlo, porque se busca siempre el bien del paciente. Luego de que damos esa primera evaluación, esas limitaciones que presenta, todas las deficiencias, vamos a trabajar en base a un pronóstico fisioterapéutico que nosotros nos basamos, en buscar esa fortaleza, en que vamos a decir si él no puede controlar esfínteres en un dado caso, vamos a trabajar en eso. Trabajamos eso, luego vamos a la marcha. Y así sucesivamente vamos a trabajar en bloques o en objetivos, como nosotros nos la planteamos, en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Que ahí vamos a un punto. Pero antes de empezar con esos objetivos, imagino que ustedes como terapeutas tienen que saber todo el historial de esa persona, claro, para poder entonces iniciar. Porque pasó, si nació con esto o si en el camino lo adquirió, cómo era su vida, si era muy sedentario. Juega un papel muy importante en la rehabilitación de estas personas, si son o no son sedentarias. Una persona más activa, en muchas ocasiones se ha visto... Le cuesta menos. Que le cuesta menos, exacto. A una persona más sedentaria le cuesta quizás adaptar o agarrar el ritmo ese de recuperación en muchos procesos que a veces nos limita. A veces queremos avanzar, pero nos tenemos que demorar un poquitito más y seguir. Que ahí va otra pregunta. Muchas personas podrían en casa decir, no, un familiar X le demoró 6 meses y ya veíamos que él caminaba, que daba unos pasos, estaba soltando de pronto la andadera. Eso en el caso de que la persona haya sufrido pues algún derrame. Pero vemos que en otros casos la persona puede que demore más. ¿Hay una fecha límite para que una fecha tope para que una persona se recupere de una lesión o esto no tiene una fecha? No, mira, aportando lo que dice Anthony,
la aceptación es muy importante. Primero, que no todos los organismos son iguales. Ahora, vamos a suponer que la otra situación es que hay diferentes tipos la gente le dice derrame, el nombre popular derrame, pero se llama accidente cerebrovascular. Tiene dos causas principales, o es de tipo hemorrágico o es de tipo isquémico. Depende del área cerebral que se afectó. Todo eso es indispensable saberlo porque el cerebro trabaja cruzadamente. Por ejemplo, recuerda, el cerebro tiene dos masas cerebrales, una mitad derecha, una mitad izquierda. Si la lesión fue en el lado derecho, se va a manifestar en el lado izquierdo del cuerpo. Si yo tengo una obstrucción o un derrame, una obstrucción de la sangre o una hemorragia en mi hemisferio derecho, la parálisis se va a manifestar del lado izquierdo. Y si es en el izquierdo, derecho, eso va cruzado. Entonces, ¿qué pasa? También el cerebro derecho y el cerebro izquierdo no trabajan igual. Nosotros tenemos todas nuestras funciones distribuidas entre ambos. Entonces, eso es importante saberlo. Por eso va a depender el tipo de lesión, asimismo la recuperación. Lo pregunto porque siempre el familiar y siempre la persona lo primero que dice, ¿cuánto tiempo? Sí, Dígame, no ¿cuánto tiempo lleva a que estar no bien? se puede determinar así como él bien lo estableció. Nosotros tenemos que examinar a la persona y establecernos metas. ¿Qué es lo primero que yo necesito recuperar a mi paciente? No lo voy a poder saber si no lo examino. Entonces, por decirle algo, yo necesito saber si ya en primera instancia te hablé de que se puede instalar una parálisis, que puede ser muy transitoria, puede durar un par de días, y luego ya yo veo que mi paciente se va recuperando, ya empieza a mover la pierna, generalmente la extremidad inferior es la que se recupera más rápido, y luego va para la extremidad superior. O puede ser que no, que el daño fue tan masivo que va a tardar un poco más de tiempo, pero yo tengo que establecer metas, porque independientemente de que yo tenga la parálisis de la mitad del cuerpo, como dijo Anthony, si la persona era muy activa, a lo mejor él ya aprendió a moverse solo, o sea, a hacer sus cambios de decúbito, de posiciones, a sentarse por sí solo, empieza a utilizar más el lado que está funcional para ir reemplazando las partes del que no está funcional. Entonces, si yo no lo examino y no determino dónde está el problema, entonces va a ser imposible que te pueda decir un tiempo. Dependiendo de, por ejemplo, si todavía no logra cambios de posición, esa sería mi meta número 1, que logre los cambios de posición. Ponernos sería como metas a corto plazo y metas reales también que el paciente pueda cumplir. Y la otra cosa importante que él señaló, la aceptación de la familia. ¿Por qué es importante la aceptación de la familia? Porque la mayoría piensa que el logro está dado en función del tiempo que el fisioterapeuta le dedique al paciente, y no es así. ¿Cuánto tiempo va el paciente a terapia? Máximo 1 hora. Pero usted también en algunos lugares, afortunadamente, 2 horas versus las otras 20 y tantas horas en su casa. Eso sería entonces como cuando Ese es vamos a la el mayor escuelita, logro. que a veces queremos que el maestro y el Exacto. docente haga todo, pero en casa nunca tomamos el tiempo para ponernos ni siquiera a enseñarle las vocales o los números a los niños. Así Profesora es. Marisela, Correcto. usted, su fuerte sería la fisioterapia, pero en el caso pediátrico. ¿Cuáles son esas realidades con las que ustedes se encuentran, esas lesiones más comunes en esos pequeñines? Ya nos hablábamos del tema de la mochila escolar, pero de pronto si llega un niño con alguna discapacidad, llámese autismo, síndrome de Down, ¿cuáles serían esas lesiones más comunes que de pronto ellos pueden sufrir y cómo se le trata a ese niño con la discapacidad? Porque no es lo mismo alguien con sus capacidades que alguien con discapacidad. Bueno, en este caso tenemos que reconocer que los que nos está llegando en cantidad son los niños con diagnosticados con autismo. Esto es lo que nos está pasando ahora mismo aquí en nuestro país. Un niño que tiene este diagnóstico, que porta este diagnóstico, nosotros tratamos de orientar a los padres que es una alteración bien llamada metabólica, ¿verdad? Puede ser una alteración metabólica, un trastorno metabólico genético, ¿verdad? Pero que cuáles son las características que nosotros vamos a observar en este niño. Hay alteraciones sensoriales, las características que nosotros observamos y cuando hacemos la evaluación, ¿verdad? Que recogemos todos los antecedentes de los padres, observamos que los padres nos dicen es que el niño no fija su mirada, no se comunica, ¿verdad? No soporta que uno se roce la piel con la piel de la otra persona, no acepta objetos, tiene fijación por algunos objetos o se queda muy tranquilito o realmente se mueve mucho en el lugar a donde nosotros vamos a realizar la evaluación o la intervención. Nosotros realmente como profesionales de la salud, en este caso en el área pediátrica, nosotros tenemos que realizar una evaluación, ¿verdad?, pertinente de este niño, los antecedentes de la madre, ¿verdad?, y hacer toda esta condición estandarizada con todas las áreas que corresponden a la evaluación fisioterapéutica y luego de eso, entonces nosotros, como dijo nuestro amigo aquí presente, tenemos que hacer un diagnóstico fisioterapéutico
y verificar dónde están realmente las condiciones que nosotros vamos a habilitar, porque estamos en el área pediátrica, y también cómo le vamos a enseñar a ese padre cómo manejar estas orientaciones en casa. Realmente muchas veces nos preguntan, ¿y el niño se deja tocar? ¿El niño realmente realiza la rutina de la terapia? Pues ahí es donde nosotros vamos a ver las inconsistencias. Son estudiantes que realmente cuando nosotros nos proponemos la meta a corto, a mediano y a largo plazo, nosotros tenemos que determinar si realmente cuál es el compromiso del niño, si es la parte de la socialización, si la parte es conductual, emocional. Entonces nosotros desde el punto de vista fisioterapéutico, cuando nosotros realizamos ese plan, nosotros tenemos que trabajar dentro de lo que conocemos como la planeación motriz. Nosotros tenemos que hacer una serie de actividades que van organizadas de acuerdo al juego, de acuerdo a la maduración de ese niño con su edad, para que realmente nosotros entonces podamos ver paso a paso el avance de este estudiante. Realmente en mi experiencia profesional lo que hemos visto es que depende en qué nivel están. Por ejemplo, los bien llamados de alta funcionalidad, que es el niño pues que entra a la sala, que se mueve, se cambia en diferentes posiciones, pero una vez que nosotros realizamos el circuito y con el juego y a través de todos los objetos mediadores que se encuentran en la sala, nosotros realmente llevamos a este niño a realizar una actividad funcional que le va a servir de base, ¿verdad?, para las actividades de la vida diaria. En ese caso ellos se puede mover, pero ¿cómo se haría de pronto con un niño que tenga parálisis? Porque ese es otro tema, pero esa respuesta la vamos a tener al volver de ya de nuestro último cambio. Bien, estamos en la parte final de este su programa La Voz Udelas. Hoy hemos abordado un tema sumamente importante y son las lesiones más comunes en los panameños. Hemos pasado por niños con discapacidad, personas que hayan tenido algún tipo de accidente cerebrovascular. También hemos hablado de las personas en casa, de las personas en su trabajo, porque definitivamente una lesión la puede tener cualquier persona en cualquier momento. Anthony, estábamos hablando fuera de cámara de que yo ya tu práctica, él se ríe porque yo le digo que ya prácticamente es licenciado. Usted tiene que creérsela de que ya usted es licenciado pues de la UDELAS de fisioterapia. ¿Cuáles serían esas experiencias que tú te llevas como estudiante en todos estos años que has pasado en la carrera? ¿Cuáles serían esas mayores experiencias que has tenido con tus pacientes? Bueno, las mayores experiencias son que nadie es igual. Sea una rodilla en la clínica de Udelas o en el seguro de Betania, no es igual. Siempre se aprende de cada paciente o de cada lugar, vayas 3 veces, siempre se aprende. El abordaje o los distintos lugares o centros de rotación que le llamamos nosotros son distintos y cada centro trabaja de una manera diferente. Nos queda a nosotros como estudiantes absorber y en el futuro, después al ser licenciado, exprimir todo y enriquecernos con cada centro al que fuimos, que busca en nosotros enriquecernos, ser el futuro de esos miles de licenciados que nacieron aquí, explotaron la carrera y ahora somos como el semillero, pues, que vamos surgiendo y seguir adelante cada día y siempre buscando el bienestar para el paciente. Que eso es sumamente importante, tener esa vocación con el paciente. Profesora Marisela, en su caso usted pues trabaja con niños con discapacidad, ese es su fuerte, y pues no es lo mismo, como decíamos, tener a un paciente con alguna lesión que no tenga una condición especial, a ese paciente que fuera de que tiene la lesión esa con la que él llega, pues también tiene otra condición con la que hay que trabajar, o sea que es doble trabajo el que hay que hacer, y sobre todo en UDELAS con lo que más se trabaja es con el amor, ese amor hacia el prójimo, ese amor hacia el paciente, que a veces uno dice, no todos los profesionales lamentablemente lo tienen al momento de estar. ¿Cuáles serían esos retos y esas recomendaciones también que se tienen que dar a los padres para evitar que un niño con alguna discapacidad tenga una lesión en casa? Bueno, la especialidad de la fisioterapia es una carrera de servicio, eso es importante aclararlo. Nosotros como profesionales de la salud estamos llamados precisamente a educar a la población, a las personas que viven con nosotros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, ¿verdad? A las personas que se mueven en nuestros medios,
sobre realizar los movimientos correctos en la ejecución de su trabajo, ¿verdad? Que es lo que nos dice la higiene postural, que si son repetitivos, considerar, ¿verdad? Entonces, ese gasto energético, como decía la profesora, las cargas cómo cargar los pesos, el calzado adecuado, como ya lo dijimos, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros más trabajamos en el lugar donde yo me muevo es educar a los padres sobre cómo realmente manejar a cada uno de estos estudiantes, o los niños, ¿verdad?, que son pequeños y que reciben la atención de parte de nosotros a la hora de realizar esta carga, cómo van a trasladar el niño de un lugar a otro, cómo lo van a posicionar. Entonces nosotros pues trabajamos fuertemente en esta condición porque nosotros creemos realmente, como lo dijo la profesora, que son los padres de familia los que realmente llegan a ser los verdaderos fisioterapeutas de sus niños en casa. Entonces el trabajo de nosotros como profesionales de la salud es educar constantemente a esa población que nosotros atendemos con amor, ¿verdad?, con respeto, y como lo dijo nuestro estudiante, viendo la condición individual de cada uno de ellos, ¿verdad? Y siempre con el perfil ese de verdad de servir como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque se conoce mucho sobre la profesión, pero se desconoce que nosotros en nuestro oficio nos parecemos mucho a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de vida que estuvo con nosotros aquí, ¿verdad?, sanando y curando a los enfermos, porque se utilizan los medios físicos. Entonces, esos medios físicos los utilizó Él y nosotros también los utilizamos para mejorar la calidad de vida de cada una de estas personas. Profesora Katia, recomendaciones para las personas dentro del hogar, al momento de ingresar al auto, al momento de vestirnos, al momento hasta de levantarnos de la cama. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que se deben hacer? Sí, bueno, recordar primero que somos seres humanos, somos de carne y hueso y no somos eternos, desafortunadamente. Entonces tenemos que cuidar este gran tesoro que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo. Y así como nosotros pensamos, bueno, tengo hambre, nuestros músculos, nuestras articulaciones y nuestros huesos también necesitan alimento. Y el mejor alimento para ellos es el movimiento. Entonces recordar que cuando tengo una postura prolongada, tengo que romper ese patrón. Si estoy mucho tiempo sentada, me tengo que parar, caminar pero un de la manera correcta. De la manera correcta, me tengo que estirar. Tomar en cuenta también los espacios. A veces por algunas necesidades compramos una vivienda muy estrecha y compramos muebles muy grandes. Entonces no tenemos espacio para movernos. El tamaño de la cama, el tipo de colchón. O sea, son tantas cosas que, como ya dije, desafortunadamente se ha venido perdiendo en la etapa escolar, que es cuando nos llamaban la atención y nos decían, no, hay que estar derechos. No hay que estar con la cabeza abajo. No hay que arrastrar los pies. No me voy a vestir por la moda. Desafortunadamente, y sobre todo en los caballeros lo vemos, ¿verdad? Un pantalón a media parte de la cintura, casi más abajo que más arriba, eso te dificulta tu marcha. Eso no da oportunidad a que nuestras articulaciones se muevan apropiadamente. Y nos puede causar lesiones. Como quiera que sea, te va a causar lesiones. En las damas, hablábamos, el calzado. ¿Cómo es posible que vas a estar en un tacón desde las 4:30 de la mañana que saliste de tu casa y regresas a las 10 de la noche? Eso es imposible. Y eso pues afecta grandemente todo nuestro funcionamiento corporal, mental y emocional. Porque no es lo mismo que en un momento dado tengas dolor y por el dolor se transforma tu emoción. Estás disgustada. ¿Sí? Estás aprensiva. ¿Se puede confundir un dolor con una lesión, profesora Katia? Claro que sí. O sea, el dolor a veces, nosotros siempre lo decimos en fisioterapia, no hay una herramienta específica para medir el dolor. Si usted tiene una taquicardia, yo agarro un estetoscopio, escucho su corazón y veo que el corazón está latiendo rápidamente, o le tomo el pulso y sé que tienes un ritmo acelerado. Pero en el dolor yo no puedo decir, lo que a usted le duele poquito, a otro le duele mucho y a otro no le duele. Profesora Katia, ya prácticamente nos quedan lamentablemente pocos minutos ya para que culmine el programa. Las personas que están en casa, que quieren estudiar la licenciatura de fisioterapia, ¿dónde deben ir? ¿Quiénes pueden, quiénes no? Bueno, miren, requisito indispensable de esta profesión es tener bachiller en ciencias. Hay una página de la universidad, udelas.ac.pa. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos nos escriben y nos dicen, me gusta mucho esa profesión, me llama la atención, pero soy bachiller en comercio. O ahora hay muchos tipos de bachilleres. En mi época uno nada más hablaba de comercio, ciencia, letra y ciencia, comercio y letra. Ahora hay tanto. Algunos me dicen, bueno, soy industrial y he visto las materias de biología, química y física, pero hay que ver el contenido. No es lo mismo la física orientada a la industria que la física orientada al cuerpo humano. Entonces, ¿qué ocurre?
La fisioterapia, yo muchas veces le digo a las personas, no es que queramos ser médicos, no somos médicos, pero la fisioterapia se parece muchísimo a la medicina. Por ejemplo, Anthony se va a recién graduar. Él pudiéramos decir que va a ser un fisioterapeuta general, pero la fisioterapia hoy por hoy tiene especialidades. La licenciada se especializa en niños. Yo no tengo una especialidad específica, pero toda mi trayectoria profesional ha sido con adultos. En los últimos años, principalmente con la diabetes, el pie diabético. Entonces nosotros necesitamos, la biología es esencial, la bioquímica es esencial, entonces tiene que ser ese bachiller en ciencia. Pero requisito número 1, querer estudiar, querer aprender, querer absorber, ser como una esponja, como dijo Anthony, y tener la mejor disposición. Por supuesto que hablamos de esa vocación, porque a las personas que nosotros vamos a atender, sobre todo cuando tienen una discapacidad, no es tenerle lástima, es atenderla como una persona que es, con alguna deficiencia, con alguna limitación, pero sobre todo recordar que es una persona. Así que pues es una bonita profesión. También les digo que no es para enriquecernos. La profe dijo que es una profesión de servicio, no es una profesión para lucrar. No se vive mal, o sea, no se gana mal hoy día, afortunadamente, pero tampoco piense que vamos a ser millonarios. Así es, ya pues llegamos lamentablemente ya, profesora, a la parte final de este programa La Voz de Udelas. Si usted quiere estudiar fisioterapia, ya sabe, vaya a la página web de Udelas, www.udelas.ac.pa. Ahí están los requisitos para que usted pueda ingresar a la carrera de fisioterapia. Tiene hasta el mes de noviembre. Será hasta una próxima emisión de La Voz de Udelas. Nos vemos.